Habían pasado varios días desde que Jiraiya dejó Konoha atrás, y aunque seguía sin gustarle admitirlo, el niño había resultado ser mucho más trabajo del que esperaba. No peligroso. No complicado en el sentido habitual de su vida. No como infiltrarse en territorio enemigo, escapar de una emboscada o rastrear shinobi desaparecidos. No. Era peor. Era pequeño. Y lloraba. Y comía. Y volvía a llorar. Y a veces dejaba de llorar solo para mirarlo fijamente con esa cara de recién nacido que no parecía juzgarlo de verdad, pero de algún modo se las arreglaba para hacerlo sentir juzgado de todos modos. Jiraiya caminaba por el borde del camino principal con Naruto bien envuelto entre las mantas, sosteniéndolo con un cuidado que, si alguien de Konoha hubiera visto, probablemente jamás le dejaría olvidar. Voy a decirte algo, mocoso, murmuró, mirando de reojo al bebé. Esto de cuidarte está peligrosamente cerca de ser más difícil que pelear contra una bestia con cola. Naruto, como toda respuesta, soltó un ruidito nasal y siguió dormido. Jiraiya frunció el ceño. No pongas esa cara. No es un insulto. Es una observación táctica. Un par de viajeros pasaron junto a él y le lanzaron una mirada curiosa. Jiraiya fingió no notarlo. Ya se había acostumbrado un poco. Solo un poco. Lo bastante como para no sentirse completamente ridículo cada vez que alguien lo veía balanceando al niño sin darse cuenta. O casi sin darse cuenta. La primera noche había sido terrible. La segunda, peor. Para la tercera, una mujer mayor en una posada terminó apartándolo de un manotazo, diciéndole que si iba a cargar así al niño mejor se lo entregara a alguien con sentido común. Jiraiya seguía sosteniendo que no había hecho nada mal. La mujer seguía sosteniendo, con una convicción insoportable, que sí. Lo peor era que probablemente tenía razón. Al menos había aprendido algunas cosas en el camino. Naruto parecía preferir dormir pegado al pecho, el movimiento constante lo calmaba bastante y, por alguna razón que Jiraiya no entendía, escuchar quejarse al Sannin de sus propios problemas parecía relajarlo. Te lo advierto desde ahora, siguió hablando mientras avanzaba hacia la entrada del pueblo. Si sales con la costumbre de escuchar mis grandes reflexiones para dormir, va a ser culpa tuya. No voy a repetirlas gratis cuando tengas edad para entenderlas. Naruto abrió apenas la boca, se movió un poco entre las mantas y volvió a acomodarse. Jiraiya soltó un resoplido. Sí, claro. Hazte el desentendido. Aquella era el cuarto pueblo que revisaba en pocos días, y para entonces había desarrollado una especie de rutina incómoda. Entrar, preguntar discretamente por mujeres rubias problemáticas con hábitos terribles de apuestas, recibir miradas raras, corregir la descripción para que sonara menos personal, volver a recibir miradas raras y seguir adelante. No era precisamente el tipo de búsqueda gloriosa que había imaginado para sí mismo cuando comenzó su vida de viajero legendario. Pero bueno, tampoco había imaginado muchas otras cosas. El pueblo en sí era tranquilo. Bastante grande, lo suficiente como para tener movimiento constante en la calle principal, vendedores anunciando comida caliente, niños corriendo entre puestos y ese murmullo continuo de lugares donde la vida todavía seguía sin enterarse del todo de las tragedias de otras aldeas. Jiraiya alzó la vista y localizó el edificio casi de inmediato. Grande, ruidoso, vistoso. Un casino. Entrecerró los ojos. Claro que sí, murmuró. Porque la dignidad estaba teniendo un día demasiado bueno. Naruto se removió un poco. No me mires así. Tú no entiendes lo difícil que es esto. Preguntar por casinos cargando un bebé debería estar prohibido por respeto a la reputación de uno. No estaba completamente seguro de seguir teniendo reputación, pero el detalle le parecía secundario. Se acercó al lugar intentando mantener cierto aire de normalidad. Lo perdió por completo cuando uno de los guardias de la entrada lo miró, luego miró al niño, luego volvió a mirarlo a él y levantó una ceja con una expresión tan clara que ni siquiera hizo falta que hablara. Jiraiya se detuvo frente a él. Buenas. El guardia siguió observándolo en silencio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó al fin, en un tono que implicaba claramente que esperaba que la respuesta fuera no. Jiraiya señaló con la barbilla hacia el interior del lugar. Busco a alguien. El guardia volvió a mirar al bebé. Ajá. No pongas esa cara. No estoy poniendo ninguna cara. Estás poniendo exactamente esa cara. El hombre tardó un segundo antes de responder. Señor, no puede entrar con un recién nacido. Jiraiya lo miró ofendido. ¿Y por qué no? El guardia lo miró como si acabara de hacerle la pregunta más absurda del día. Porque esto es un casino.
Jiraiya abrió la boca, la cerró y luego hizo un gesto vago con la mano. Bueno, sí, ya vi eso, pero técnicamente el niño no va a apostar. Naruto bostezó. El guardia parpadeó una vez, completamente incrédulo. No puede entrar. Mira, solo necesito encontrar a una mujer rubia. Temperamento violento. Malo con el dinero. Probablemente esté gritándole a alguien o perdiendo una suma absurda. Eso describe a media clientela. Perfecto, entonces voy por buen camino. No puede entrar. Jiraiya entrecerró los ojos. Eres muy repetitivo para alguien que trabaja en un lugar con tanto ruido. Y usted está cargando un bebé frente a un casino. Sí, bueno, todos tenemos nuestras batallas. El guardia respiró hondo, con esa expresión de quien empezaba a arrepentirse profundamente de haberse levantado esa mañana. Señor, le pediré que se retire. Jiraiya dio un paso hacia atrás, ofendido de manera muy poco convincente. Está bien, está bien. ¿Qué carácter? Seguro ustedes no dejan pasar a nadie interesante. Se apartó de la entrada con Naruto todavía dormido, aunque no sin echar una última mirada al edificio. Esto me pasa por intentar hacer las cosas bien, murmuró. Se quedó un momento pensando. Un clon podía entrar, sí. También podía transformarse. O colarse por una ventana. O usar cualquier cantidad de recursos que, en otras circunstancias, habría considerado completamente razonables. Pero ahora llevaba al niño encima, y aunque Naruto no estaba llorando, tenía la fuerte sospecha de que cualquier movimiento innecesario iba a arruinar la paz momentánea que habían conseguido. Bien, dijo Jiraiya, bajando la vista hacia el bebé. Tenemos dos opciones. La primera, me convierto en un ciudadano respetable y busco una manera adulta de resolver esto. La segunda, uso un clon, me cuelo por una ventana y finjo que la primera opción nunca existió. Naruto abrió un ojo apenas. O algo parecido a abrirlo. Jiraiya asintió con gravedad. Sabía que elegirías la segunda. Maestro Jiraiya. La voz lo hizo girar casi de inmediato. Una muchacha de cabello oscuro, no muy alta y con el aire cansado pero firme de quien estaba acostumbrada a seguir a alguien problemático, lo observaba con los ojos abiertos de par en par. Jiraiya tardó solo un segundo en reconocerla. Shizune. La chica parpadeó una vez, como si todavía estuviera decidiendo si lo que tenía delante era real o una visión particularmente extraña. ¿Qué hace aquí? Jiraiya alzó una ceja. Siempre es agradable volver a ver a alguien, pero esperaba un poco más de entusiasmo. Shizune no le siguió la broma enseguida. Su mirada había bajado ya al bulto que llevaba entre los brazos, y la sorpresa inicial se convirtió en un desconcierto mucho mayor. Eso es. Sí, es un bebé. Ya veo que es un bebé, respondió ella, frunciendo el ceño. Quiero decir, ¿por qué lleva un bebé? Jiraiya se quedó pensativo un segundo. Bueno, porque dejarlo en el suelo me parecía una mala crianza. Shizune lo miró en silencio. No me haga esto, por favor. El Sannin soltó una risa baja. Está bien, está bien. Ven. Se acomodó mejor a Naruto y apartó un poco la manta para que ella pudiera verlo con más claridad. Shizune se acercó con cautela, primero curiosa y luego claramente sorprendida. El niño dormía tranquilo, con el rostro relajado y una pequeña arruga en la nariz que, sin contexto, no decía nada. Pero con contexto, la joven se quedó quieta. Se parece, murmuró, casi sin querer. Jiraiya la observó en silencio. Shizune tragó saliva y levantó la vista. No. Sí. Ella volvió a mirar al niño. No. Shizune. Maestro Jiraiya, no puede simplemente aparecer con un bebé en brazos, frente a un casino, decir sí y esperar que eso explique algo. En mi defensa, iba a explicarlo. La chica siguió mirándolo con incredulidad. Es, de verdad. Jiraiya asintió despacio. Es el hijo de Minato. La noticia cayó sobre ella de golpe. Shizune abrió la boca, pero tardó unos segundos en encontrar palabras. Pero, el señor cuarto Hokage, entonces, bajó la mirada otra vez hacia Naruto, y esta vez ya no fue solo sorpresa. Hubo algo más suave, más humano, casi inmediato. Es muy pequeño, murmuró. Jiraiya soltó una risa breve. Eso mismo llevo pensando días. Shizune, todavía procesándolo todo, extendió una mano con cuidado y rozó apenas el borde de la manta. Se parece mucho a su padre. Sí, dijo Jiraiya, y por un instante su voz perdió un poco del tono ligero. Demasiado. Naruto hizo un pequeño gesto en sueños y cerró más fuerte la mano alrededor de la tela.
Shizune no pudo evitar sonreír un poco. También es muy bonito. Jiraiya ladeó la cabeza. Eso no me lo puedes confirmar a mí. Yo solo sé que no explota, llora con fuerza y me juzga mientras duerme. Shizune soltó una risita inesperada y luego se cubrió la boca, como si acabara de recordar que seguían hablando de algo enorme. Perdón. No, sigue. Es refrescante ver a alguien reaccionar como una persona normal. Ella negó con la cabeza, todavía entre confundida y enternecida. No entiendo nada. Eso te pone por delante de mí en algunas partes de esta experiencia. Shizune volvió a mirar al niño, y luego a Jiraiya. La pregunta evidente terminó llegando sola. ¿Dónde está el señor Minato? Jiraiya guardó silencio apenas un segundo de más. Fue suficiente. La expresión de Shizune cambió de inmediato. Oh. El Sannin no respondió con palabras. No hizo falta. La joven bajó la vista un momento, como si aquello le hubiera vaciado de golpe toda la sorpresa anterior. Cuando volvió a hablar, lo hizo mucho más bajo. Entiendo. Hubo un pequeño silencio entre ambos. No incómodo, pero sí más serio. El tipo de pausa que dejaba claro que, detrás del bebé bonito y de la escena absurda frente a un casino, seguía habiendo algo mucho más pesado. Jiraiya decidió no estirar demasiado ese momento. Necesito ver a Tsunade. Shizune alzó la cabeza otra vez. Está dentro. Ya lo imaginaba. Y perdió bastante dinero. Eso también. Y está de mal humor. Jiraiya sonrió apenas. Entonces definitivamente está dentro. Shizune soltó aire por la nariz, resignada. No creo que le guste que haya venido así. Jiraiya bajó la vista a Naruto. Créeme, a mí tampoco me gusta venir así. Pero aquí estamos. La joven vaciló un momento. ¿Le dijo ya, todo? Todavía no. Preferí empezar con el detalle de aparecer con el niño en brazos. Me pareció una entrada elegante. Shizune lo miró con un cansancio que no correspondía del todo a sus años. A veces no sé cómo logra seguir vivo. Puro talento. Naruto hizo un ruidito pequeño, casi indignado, y Jiraiya levantó una ceja. ¿Ves? Él sí me entiende. Shizune soltó una pequeña risa, esta vez más sincera, y después asintió. Espere aquí. Jiraiya miró la entrada del casino, luego al guardia, que seguía observándolo con abierta sospecha, y luego volvió a Shizune. Con gusto. Ya me informaron que no soy bienvenido entre apostadores responsables. Eso es porque trae un bebé. Sí, sigo sintiendo que me están discriminando por detalles menores. Shizune negó con la cabeza, incapaz de decidir si responder o simplemente rendirse, y dio media vuelta para entrar al casino. Jiraiya la vio alejarse y luego soltó un suspiro largo, acomodando mejor a Naruto entre sus brazos. Bueno, murmuró. Ya estamos aquí. Naruto siguió dormido, completamente ajeno al hecho de que en unos minutos iba a cambiar otra vez el rumbo de su vida. Jiraiya bajó la mirada hacia él y sonrió apenas, cansado, con ese humor tranquilo que solo aparecía cuando uno ya había aceptado que las cosas eran tan absurdas como inevitables. Te lo dije, mocoso. Tu historia recién empieza, y ya me está dando problemas. 5 años después, Naruto ya no era el tipo de niño que pasaba desapercibido. No porque hiciera escándalo. No porque hablara demasiado. No porque tuviera esa clase de energía desbordada que obligaba a los adultos a perseguirlo de un lado a otro. En realidad, era casi lo contrario. Naruto llamaba la atención de un modo más silencioso, más raro, más difícil de explicar. Había algo en él que hacía que la gente lo mirara 2 veces, incluso sin saber por qué. Tal vez era el cabello. Rubio, sí, pero no del mismo tono cálido y vivo que había tenido Minato. El suyo era más claro, casi frío bajo cierta luz, y lo llevaba corto, desordenado, con un estilo que recordaba mucho más a algo práctico y limpio que a la melena ligera y más desordenada de su padre. Había días en que Tsunade lo miraba de perfil, con ese corte sobrio y esos ojos azules demasiado atentos para su edad, y por un instante el parecido con Tobirama le resultaba mucho más evidente que cualquier herencia de Minato. No ayudaba que Naruto tuviera la costumbre de observar antes de hablar. Ni que, incluso siendo tan pequeño, ya frunciera el ceño cuando algo no le parecía lógico. Ni que su forma de sentarse, de acomodar las cosas, de guardar silencio mientras los demás discutían, tuviera esa desagradable tendencia a hacerle recordar a Tsunade que ciertos rasgos de familia sobrevivían con demasiada terquedad. Aunque, por suerte, no todo en él era gravedad prematura. Seguía siendo un niño.
Uno que se distraía persiguiendo a libélulas si el día estaba demasiado caluroso, que a veces se quedaba dormido en mitad de un trayecto con la cabeza recostada sobre la espalda de Jiraiya, que tenía la costumbre de quedarse mirando los puestos de dulces con una seriedad sospechosa antes de pedir algo como si estuviera negociando un tratado. Uno que todavía se enojaba si Shizune se reía cuando se manchaba la ropa, y que seguía guardando piedritas curiosas en los bolsillos como si fueran tesoros estratégicos. 5 años habían cambiado muchas cosas. Tsunade ya no recibía la presencia de Naruto como una irrupción incómoda en su vida. No exactamente. Tampoco se había vuelto blanda de pronto, ni sentimental, ni propensa a llenar el ambiente de abrazos y palabras dulces. Seguía siendo Tsunade. Seguía teniendo mal genio, seguía perdiendo dinero en cantidades impresionantes y seguía discutiendo con Jiraiya con la misma facilidad con que otros respiraban. Pero ahora, cuando Naruto se quedaba dormido cerca, no lo apartaba. Cuando se enfermaba, era la primera en notarlo. Y cuando algún desconocido en un camino o en una posada hacía demasiadas preguntas sobre el niño rubio que viajaba con ellos, la forma en que su mirada se endurecía bastaba para convencer a cualquiera de que seguir preguntando era una idea pésima. Shizune, por su parte, había asumido sin darse cuenta un papel que no intentaba nombrar demasiado. No era una hermana mayor en sentido literal, por supuesto, pero se acercaba bastante. Era quien se ocupaba de que Naruto comiera a horas decentes, quien le arreglaba la ropa cuando la destrozaba sin una razón clara, quien respondía a sus preguntas cuando Tsunade estaba de mal humor y Jiraiya prefería transformar cualquier cosa sencilla en un discurso absurdo. Naruto confiaba en ella con la naturalidad con la que los niños confían en quienes están siempre ahí. Y Jiraiya, bueno. Jiraiya seguía entrando y saliendo de sus vidas como una tormenta con muy mala disciplina. A veces desaparecía durante semanas enteras, y a veces reaparecía de golpe con historias imposibles, información útil, un paquete de dulces dudosos o una excusa floja sobre por qué tardó tanto. Naruto lo recibía siempre con una mezcla extraña de resignación y curiosidad. Para él, Jiraiya era una de esas constantes raras del mundo, alguien que parecía no pertenecer por completo a ningún sitio y, sin embargo, siempre volvía. Esa mañana, el camino había sido tranquilo. Avanzaban por una zona del país del fuego donde los árboles crecían altos y el aire olía a tierra tibia y hojas nuevas. La primavera se sentía en el clima, en la luz que se filtraba entre las ramas, en el zumbido de insectos invisibles y en la clase de calma engañosa que hacía parecer que el mundo podía ser simple si uno dejaba de mirarlo demasiado. Naruto caminaba unos pasos por delante de Tsunade y Shizune, con una ramita en la mano que usaba para apartar hierbas altas o golpear troncos bajos según le pareciera necesario. No llevaba armas. No tenía entrenamiento formal. No estaba aprendiendo ninjutsu, ni taijutsu, ni nada parecido a una rutina shinobi real. Tsunade había pospuesto ese asunto todo lo posible, en parte por prudencia, en parte por miedo a lo que despertaría en él, y en parte porque una vez que Naruto comenzara a recorrer ese camino de verdad, sería mucho más difícil fingir que podía mantenerse al margen del destino que lo esperaba. Él, hasta ese momento, tampoco había insistido demasiado. Sabía lo bastante como para entender que había cosas que no se le contaban por completo. Sabía que Minato había sido un gran shinobi, que había muerto, que Konoha era importante, que Tsunade tenía una relación incómoda con esa aldea y que Jiraiya dejaba de bromear cuando el tema tocaba ciertos puntos. Sabía que había peligro en el mundo, porque incluso viajando con ellos uno terminaba viéndolo. Pueblos desconfiados, bandidos en caminos secundarios, shinobi de paso con ojos demasiado duros, comerciantes armados más por necesidad que por costumbre. Pero una cosa era saber que el mundo podía ser cruel. Y otra muy distinta era sentir que ese mundo podía alcanzarte de verdad. Naruto levantó la vista al escuchar voces delante. El sendero se abría hacia un camino más ancho que bordeaba un pequeño asentamiento de casas de madera baja y techos oscuros. No era exactamente una aldea grande, más bien un punto de paso, un lugar donde campesinos, comerciantes y viajeros se cruzaban con frecuencia. A simple vista parecía tranquilo. Lo bastante tranquilo como para que Tsunade ni siquiera levantara mucho la guardia. Eso cambió cuando un hombre salió corriendo entre dos casas con la ropa rota y una expresión de pánico bastante convincente. «¡Alguien ayude!», gritó, tropezando con una cubeta volcada. «¡Nos están robando!». Dos figuras aparecieron detrás de él casi al mismo tiempo. No eran shinobi, al menos no de verdad.
Su postura era torpe, su movimiento brusco, y la manera en que blandían sus armas improvisadas dejaba claro que eran poco más que bandidos con exceso de confianza. Aún así, seguían siendo adultos armados, y el miedo que provocaban en la gente del lugar bastaba para congelar a varios. Naruto se quedó quieto. No por cobardía. Por cálculo. Sus ojos siguieron el movimiento de los dos hombres, luego al comerciante que había caído, luego a una niña pequeña acurrucada detrás de unas cajas con la cara llena de lágrimas contenidas. Vio también a otros adultos dudando, mirándose entre sí, esperando que alguien más hiciera algo primero. Tsunade soltó un suspiro. No pienso involucrarme si no hace falta, murmuró, aunque ya estaba acomodando el peso sobre una pierna de esa manera que Shizune reconocía demasiado bien. Tsunade-sama, ¿están armados?, dijo Shizune. Y yo estoy cansada. Eso no ha detenido nunca a nadie. Sí me ha detenido a mí muchas veces. Nadie lo aprecia. Naruto no estaba oyendo del todo la conversación ya. Uno de los hombres empujó al comerciante de nuevo al suelo y alzó el arma como si fuera a golpearlo sin más. La niña detrás de las cajas soltó un sonido pequeño. Una de las mujeres del pueblo dio un paso adelante y luego se detuvo al instante. Y algo dentro de Naruto se tensó. No como una revelación grandiosa, ni como una emoción heroica nacida de la nada. Fue algo más simple y más directo. Una incomodidad física. La sensación insoportable de ver que nadie se movía a tiempo. De saber que algo estaba mal y que el tiempo seguía avanzando igual. Su ramita cayó al suelo. Tsunade lo vio dar un paso al frente y alzó una ceja. Naruto. El niño no respondió. Dio otro paso, esta vez más decidido. Uno de los bandidos lo notó y soltó una carcajada breve. ¿Y tú qué, mocoso? Naruto lo miró con el ceño fruncido, sin miedo del todo, aunque tampoco con la inconsciencia suficiente como para no entender el tamaño de la diferencia entre ellos. Si vas a robar, dijo, con una seriedad casi insultante en una voz todavía infantil, hazlo rápido y vete. Estás tardando demasiado. El silencio que siguió fue tan raro que incluso Tsunade se quedó inmóvil un segundo. Shizune se llevó una mano a la frente. Jiraiya, que acababa de reaparecer desde sabe Dios donde con una bolsa de comida en una mano, se detuvo a pocos metros y parpadeó. Bueno, murmuró. Me perdí algo interesante. El bandido miró al niño, luego a su compañero, luego volvió a Naruto. ¿Me estás dando órdenes? Naruto inclinó un poco la cabeza. Te estoy diciendo que eres ineficiente. El segundo hombre soltó una risa torpe. Este crío está mal de la cabeza. Posiblemente, dijo Tsunade, cruzándose de brazos. Sigue hablando. Quiero ver cuánto tarda en meterse en problemas solo. Naruto no apartó la mirada del primero. Si querías asustarlos, ya lo hiciste. Si querías dinero, todavía no lo has tomado. Si querías irte, sigues aquí. Eso significa que no sabes qué estás haciendo. Shizune giró muy despacio hacia Tsunade. ¿Por qué le permite hacer eso? Quiero escuchar cómo termina. Jiraiya se acercó un poco más, todavía comiendo algo con la paz mental de quien, claramente, confiaba demasiado en que Tsunade intervendría antes de que nada se saliera de verdad de control. El bandido frunció el rostro y dio 2 pasos hacia Naruto. Voy a enseñarte a cerrar la boca. Naruto no retrocedió. Y Tsunade dejó de parecer divertida. Fue un cambio mínimo, pero suficiente. La pereza desapareció de su postura. Shizune la vio moverse apenas y ya supo que el asunto estaba resuelto antes de empezar. El hombre no llegó ni a terminar el tercer paso. Un instante estaba avanzando con el brazo alzado. Al siguiente estaba de espaldas en el suelo, sin aire y con una expresión de desconcierto absoluto mientras Tsunade lo miraba desde arriba como si acabara de apartar una piedra del camino. El segundo bandido tardó un segundo demasiado largo en comprender qué acababa de pasar. ¿Qué? Ya me aburrí, dijo Tsunade. Jiraiya levantó un dedo, aún con comida en la otra mano. Técnicamente aguantaste bastante. No te pedí evaluación. El segundo hombre intentó huir. Shizune le cortó el paso con un movimiento limpio, suficiente para hacerle trastabillar y caer de rodillas antes de siquiera decidir hacia dónde correr. No fue una pelea. Ni siquiera una escaramuza. Fue más bien la clase de corrección breve y humillante que recordaba a todo el mundo que entre adultos peligrosos y criminales de tercera había distancias difíciles de medir. Cuando terminó, el silencio del pequeño asentamiento cambió por completo. El comerciante seguía en el suelo, aturdido. La niña detrás de las cajas asomó la cabeza poco a poco.
Los demás habitantes empezaron a moverse otra vez, primero con cautela y luego con alivio. Naruto miró la escena en silencio. No había sido largo. No había sido espectacular. Pero había sido rápido. Decisivo. Inevitable. Tsunade ni siquiera parecía agitada. Los dos bandidos estaban reducidos y el problema había terminado en menos tiempo del que Naruto había necesitado para decidir si intervenir o no. La niña detrás de las cajas salió al fin y corrió hacia el comerciante, que probablemente era su padre. Él la abrazó con fuerza antes de levantar la vista hacia Tsunade y Shizune con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias, dijo, todavía sin aliento. No sabíamos qué hacer. Tsunade hizo un gesto vago con la mano. Ya lo noté. Shizune, más amable, se acercó a comprobar que nadie estuviera herido de verdad. Jiraiya llegó por fin hasta Naruto y se inclinó un poco hacia él. Debo admitir, dijo en voz baja, que empezar una confrontación llamando ineficiente a un ladrón no era la táctica que esperaba. Naruto lo miró de reojo. Lo era. No discuto eso. Discuto tu apego por seguir vivo. Naruto volvió la vista hacia Tsunade. La mujer estaba hablando con dos aldeanos como si apenas acabara de interrumpir una caminata molesta y no de resolver el problema del pueblo entero en cuestión de segundos. Algo se acomodó en la mente del niño. No era solo fuerza. No era solo ser capaz de golpear más fuerte que los demás. Era presencia. Era control. Era poder hacer algo cuando todos los demás se quedaban quietos. Naruto bajó la vista hacia sus propias manos, pequeñas todavía, vacías, inútiles en una situación como esa salvo por haberle dado tiempo a Tsunade para moverse. No le gustó la sensación. No le gustó nada. Más tarde, cuando el pueblo insistió en agradecerles con comida, agua y una hospitalidad torpe pero sincera, Naruto se sentó en el borde del porche de una casa baja con un vaso entre las manos. No estaba triste. Tampoco enfadado exactamente. Solo, pensando. Jiraiya lo notó primero, quizá porque Naruto tenía una forma muy particular de quedarse quieto cuando una idea lo atrapaba de verdad. No era la quietud distraída de un niño aburrido, sino algo más enfocado, más estrecho. Como si de pronto el resto del mundo estuviera a media distancia. Se dejó caer a su lado con un gruñido teatral. Tienes cara de problema. Naruto no levantó la vista. ¿Eso es hereditario? En esta familia, peligrosamente sí. El niño siguió en silencio unos segundos más. Luego habló. Quiero aprender. Jiraiya no respondió enseguida. Sabía que esa frase iba a llegar algún día. Desde el principio, en realidad. Solo no esperaba que fuera con un tono tan claro, tampoco caprichoso. No sonaba a fantasía infantil. No sonaba a quiero ser fuerte porque sí. Sonaba a decisión naciente. ¿Aprender qué? Preguntó, aún así. Naruto alzó al fin la vista. A hacer eso. Jiraiya siguió la dirección de sus ojos hasta Tsunade, que discutía con un aldeano sobre por qué no pensaba aceptar una recompensa ridícula solo por haber arreglado un problema que jamás debió existir. Shizune estaba a su lado, mediando como siempre. Eso cubre muchas cosas, dijo Jiraiya. Naruto negó apenas con la cabeza. No. Quiero aprender a no quedarme quieto. La respuesta le sacó de golpe casi toda la ligereza a la escena. Jiraiya lo miró un poco más de cerca. 5 años. Todavía era un niño. Pero a veces, en ciertos ángulos, en ciertas frases, había algo en él que recordaba demasiado a la forma en que Minato llegaba a conclusiones. No el mismo tono. No la misma calma. En Naruto había más filo pequeño, más franqueza cruda, más rigidez en algunas cosas. Más Tobirama en la forma de ordenar el pensamiento. Pero la intención de mirar, entender y decidir, esa sí dolía reconocerla. No siempre puedes moverte primero, dijo Jiraiya, más serio ahora. Pero puedo aprender. Sí. Naruto apretó un poco más el vaso entre las manos. Hoy no podía hacer nada. Jiraiya soltó aire lentamente. Hoy hiciste algo. Hablar no cuenta. Claro que cuenta. Distrajiste a un hombre armado y le diste a Tsunade un segundo para intervenir. Naruto frunció el ceño. Eso fue porque ella estaba ahí. Sí, dijo Jiraiya. Y no siempre lo estará. Esa fue la frase equivocada o la correcta, dependiendo de cómo se mirara. Porque Naruto se quedó quieto un segundo, y luego asintió muy despacio. No con alegría. Con comprensión. Jiraiya se pasó una mano por el cabello, resignado. Después miró hacia Tsunade otra vez. Bueno. Eso va a gustarle muchísimo. No le va a gustar, dijo Naruto.
No, definitivamente no le va a gustar. Shizune apareció poco después con algo de comida y los encontró a ambos con expresiones demasiado parecidas para su tranquilidad. No me gusta esa cara, dijo de inmediato. Estamos teniendo una conversación perfectamente sana, respondió Jiraiya. Eso me preocupa más. Naruto giró hacia ella. Quiero aprender a ser shinobi. Shizune se quedó quieta. Parpadeó una vez. Luego miró a Jiraiya. ¿Ya empezaron sin mí? Técnicamente empezó él. Eso no mejora nada. Tsunade llegó justo a tiempo para escuchar la última parte. ¿Qué no mejora nada? Shizune se tensó. Jiraiya sonrió con la peor dignidad posible. Naruto fue directo al punto. Quiero que me entrenen. Tsunade se detuvo frente a ellos. Miró a Naruto. Miró a Jiraiya. Miró a Shizune. Volvió a Naruto. No. La respuesta fue tan inmediata que hasta el viento pareció respetarla. Naruto no se movió. No terminé de hablar. Y yo no terminé de negarme. Jiraiya miró al cielo, como si quisiera dejar constancia ante alguna fuerza superior de que estaba siendo extraordinariamente paciente. Naruto se puso de pie sobre el porche, todavía pequeño frente a ella, pero con la mandíbula ya acomodada en esa línea testaruda que Tsunade empezaba a detestar porque le recordaba demasiado a personas que habían muerto por no saber retroceder. Hoy no pude hacer nada. Hoy tenías 5 años. Sigo teniendo 5 años. Exacto. No quiero seguir siendo inútil. La palabra quedó en el aire. Tsunade lo observó en silencio. No había llanto. No había berrinche. No había esa energía desordenada de un niño pidiendo algo porque lo vio brillante o emocionante. Había algo peor para ella, convicción. No eres inútil, dijo, más seca que suave. Entonces enséñame. Shizune bajó la vista. Jiraiya guardó silencio. Tsunade cruzó los brazos. Ser shinobi no es un juego. No dije que lo fuera. No sabes lo que pides. Naruto sostuvo su mirada con una calma que no era normal en un niño tan pequeño. Entonces explícamelo. Eso hizo que Tsunade apretara un poco la mandíbula. Porque ahí estaba otra vez. Ese rasgo maldito del clan. No el orgullo vacío. No la arrogancia. Peor, la disposición a escuchar una verdad dura y seguir adelante igual. Jiraiya se aclaró la garganta con prudencia. Podríamos hablarlo. Tsunade no lo miró. No te metas. Técnicamente ya estoy metido. Exacto. Ese es el problema. Naruto dio un paso más hacia ella, lo bastante cerca como para que Tsunade notara que sus manos seguían pequeñas, sus hombros todavía redondos por la infancia, su altura ridícula frente a cualquier idea seria de batalla. Y aún así, sus ojos no vacilaron. No quiero aprender porque se vea bien, dijo. Quiero aprender porque no quiero mirar otra vez y no poder hacer nada. El silencio volvió. Esta vez nadie bromeó. Tsunade lo sostuvo con la mirada durante varios segundos, y Naruto, tozudo como solo podía ser alguien hecho de demasiadas herencias incómodas, no la apartó. Al final, la rubia soltó aire por la nariz y cerró los ojos un instante. No hoy. Naruto abrió la boca, pero ella levantó una mano. No hoy, repitió. Y no porque no te haya oído. Jiraiya inclinó apenas la cabeza. Shizune pareció relajarse una fracción. Tsunade volvió a abrir los ojos y se dirigió a Naruto con una dureza más controlada. Si vas a pedir algo así, no me sirve un capricho nacido en medio de una pelea de dos incompetentes de camino. Quiero ver si mañana piensas lo mismo. Y pasado mañana. Y después. Si dentro de un tiempo sigues aquí, con la misma idea, entonces hablaremos. Naruto se quedó quieto. Luego asintió. No como un niño al que le dieron una migaja de esperanza. Como alguien que acababa de recibir una condición. Está bien, dijo. Tsunade lo miró un segundo más, luego giró sobre sus talones. Y deja de quedarte parado frente a hombres armados, añadió mientras se alejaba. Me molesta que me obliguen a moverme por razones estúpidas. Jiraiya soltó una risa baja. Shizune negó con la cabeza. Naruto, en cambio, se quedó observando cómo Tsunade se alejaba con los hombros tensos y el paso firme, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de él terminaba de acomodarse. No tenía entrenamiento todavía. No tenía técnicas. No tenía permiso. Pero ya tenía una dirección. Y, para alguien como él, eso era casi lo mismo que dar el primer paso. Había pasado un año desde que Naruto dijo por primera vez, con toda la obstinación de un niño que no entendía todavía lo difícil de lo que pedía, que quería aprender a ser shinobi.
Y, para irritación creciente de Tsunade, el tiempo no había servido para quitarle la idea de la cabeza. No insistía todos los días. No iba detrás de ella suplicando kunai, ni se trepaba a piedras fingiendo estar en una misión, ni convertía cada palo que encontraba en una espada heroica. Naruto no era así. Su forma de aferrarse a algo era mucho peor, callada, constante, razonable. Observaba entrenamientos ajenos. Preguntaba poco, pero cuando lo hacía, preguntaba bien. Escuchaba con atención cualquier cosa relacionada con shinobi, aldeas o misiones. Y, de vez en cuando, soltaba comentarios tan tranquilos como: si quiero entrar a la academia algún día, debería aprender a lanzar primero con la derecha y con la izquierda por si me lastiman una mano. O, los exámenes de ingreso se hacen siempre en la misma época. O también, ¿Konoha tiene más árboles que otras aldeas? Ese último había desconcertado tanto a Shizune que ni siquiera supo qué responder. Jiraiya, por supuesto, se reía. Tsunade no. Por eso, cuando llegó la petición formal desde el Templo de Fuego, pidiéndole acudir por la enfermedad del alto monje que dirigía el lugar, Tsunade aceptó más por obligación profesional que por ganas. El caso era importante, la paga decente y el problema, en teoría, no requeriría demasiados días. El templo se alzaba en una zona tranquila del País del Fuego, rodeado de bosque y caminos vigilados, con una calma antigua que hacía que hasta los pasos sonaran más contenidos. Naruto no había estado nunca en un lugar así. No era un palacio exactamente, ni una fortaleza, pero tenía algo de ambos. Piedra, madera, patios amplios, techos curvos, corredores largos abiertos al jardín y ese aire sobrio de los lugares donde la gente hablaba bajo no por miedo, sino por costumbre. A Tsunade la hicieron pasar casi de inmediato al sector interior, donde el monje enfermo descansaba bajo supervisión de asistentes y guardias. Shizune la siguió cargando parte del material médico. Jiraiya, como siempre, quedó a medio camino entre utilidad real y estorbo perfectamente funcional. Naruto recibió una instrucción muy clara antes de que Tsunade desapareciera detrás de una puerta corrediza. No te alejes demasiado. No me alejo demasiado. Y no te metas en problemas. Naruto la miró con seriedad. Eso depende mucho de cómo definamos problemas. Tsunade cerró los ojos un instante. Naruto. Está bien. Jiraiya le dio unas palmadas ligeras en la cabeza. Yo lo vigilo. Tsunade le dirigió una mirada tan llena de desconfianza que cualquier otra persona habría reconsiderado su existencia. Esa frase nunca me tranquiliza cuando viene de ti. Qué injusta eres conmigo. Muy raramente. Y con eso se fue. Jiraiya cumplió su promesa exactamente durante 9 minutos. A los 10 ya estaba discutiendo con un monje joven sobre si el sake del templo era medicinal si uno se esforzaba lo suficiente al argumentarlo. Naruto, que había aprendido hacía tiempo que Jiraiya vigilando era un concepto flexible, empezó a caminar por uno de los corredores exteriores con las manos a la espalda, observando el lugar con curiosidad tranquila. Fue entonces cuando lo vio. No estaba haciendo nada espectacular. No tenía una postura teatral ni estaba en mitad de una pelea ni lanzando kunai al aire para impresionar a nadie. Solo estaba de guardia, de pie cerca de uno de los accesos laterales del templo, con la banda ninja de Konoha visible en la frente y el cuerpo quieto de esa manera que solo tenían los shinobi de verdad. Quieto, sí, pero como si en cualquier segundo pudiera moverse más rápido que todos los demás. Naruto aminoró el paso. El joven no parecía mucho mayor. Adolescente, quizá. Tenía una expresión relajada, casi amable, y aún así había algo muy claro en él que gritaba Shinobi incluso antes que la banda. Naruto se quedó mirándolo unos segundos más de la cuenta. El muchacho alzó la vista, lo notó y sonrió de lado. ¿Se me olvidó una cabeza extra o solo me estás examinando? Naruto parpadeó. Luego se acercó con la tranquilidad de quien no considera necesario fingir que no está interesado. ¿Eres de Konoha? Sí. ¿Y eres shinobi? También sí. Naruto inclinó apenas la cabeza. Se nota más lo segundo. Eso le hizo gracia al joven. Vaya, gracias. Creo. Naruto se detuvo frente a él y volvió a mirar la banda. ¿Todos en Konoha usan eso? La banda, sí. El buen gusto ya depende de cada uno. Naruto consideró la respuesta y luego preguntó, directo. ¿Qué haces aquí? El muchacho apoyó parte del peso contra una columna de madera, sin dejar de vigilar el patio con el rabillo del ojo. Guardia.
Hay que cuidar el templo, a la gente importante, a los viejos sabios, las entradas, las salidas, el orden, el aire, la paz espiritual y, si se puede, también mi paciencia. Naruto lo estudió en silencio. Hablas mucho para alguien que está de guardia. Eso también me lo dicen bastante. Entonces probablemente sea verdad. El joven soltó una risa breve. Empiezo a sospechar que tú no suavizas nada de lo que piensas. No le veo utilidad. Eso sí suena como un problema futuro. Naruto no respondió a eso. Seguía mirándolo con un interés visible pero muy contenido. Al final señaló el protector frontal de Konoha. Quiero uno de esos. El muchacho alzó una ceja. ¿Sí? Sí. Bueno, eso suele ser más fácil después de volverte shinobi. Naruto cruzó los brazos. Eso quiero. Ahora el joven sí le prestó más atención real. ¿Quieres ser shinobi? Sí. ¿Desde hace mucho? Naruto pensó un instante. 1 año. Eso es bastante específico. Lo pensé bien. La respuesta fue tan seria que al muchacho le volvió a causar gracia. Está bien. Te creo. Hubo un pequeño silencio. El viento movía las hojas de los árboles del patio interior con ese ruido suave que tienen los lugares tranquilos. A lo lejos se oía a los monjes desplazándose por los corredores y alguna voz apagada que venía del sector donde Tsunade trabajaba. Naruto volvió a hablar. ¿Cómo se siente ser un shinobi de Konoha? El muchacho ladeó la cabeza, sorprendido por la pregunta. ¿Cómo se siente? Sí. Bueno, depende del día. Respóndeme bien. Vaya, qué exigente. Naruto siguió mirándolo sin pestañear. El joven se rió por la nariz y al final cedió. Se siente como cargar algo importante, dijo. A veces pesado. A veces molesto. A veces te enorgullece. A veces quieres dormir una semana completa y que alguien más se encargue. Naruto asintió lentamente. ¿Eso es la voluntad de fuego? La sonrisa del muchacho se suavizó un poco. Parte de ella, supongo. ¿Y qué es exactamente? Que no peleas solo por ti. Peleas por la gente de tu aldea, por quienes vienen detrás, por quienes están contigo. Por proteger algo más grande que tú. Naruto bajó la vista al suelo un segundo. Eso suena difícil. Sí. ¿Y no te arrepientes? El muchacho se quedó callado un momento, y cuando respondió lo hizo con una sencillez que le quedó bien. No. ¿Cansado? Sí. ¿Arrepentido? No. Naruto se quedó pensando. Luego preguntó. ¿Eres fuerte? Creo que sí. ¿Mucho? Lo suficiente como para no quedar mal frente a un niño curioso. Naruto aceptó esa respuesta con total seriedad. Entonces enséñame algo. El joven parpadeó. ¿Así de golpe? Sí. Normalmente la gente empieza preguntando mi nombre. Naruto lo consideró y luego corrigió. Entonces dime tu nombre y luego enséñame algo. El muchacho soltó una risa baja. Está bien. Me llamo Shisui. Shisui Uchiha. Naruto repitió el nombre en su cabeza un par de veces. Naruto. Shisui inclinó la cabeza. ¿Solo Naruto? Naruto asintió. Sí. Shisui entrecerró un poco los ojos, claramente divertido. ¿Y tu apellido? No puedo decirlo. El Uchiha se quedó quieto 2 segundos exactos. Después se inclinó apenas hacia adelante con un tono conspirativo completamente innecesario. ¿Estás secuestrado? Naruto lo miró sin cambiar la expresión. No. ¿Seguro? Porque esa es exactamente la clase de respuesta que daría un niño secuestrado si el secuestrador le hubiera dicho que no diga su apellido. Naruto tardó un segundo en procesarlo. Luego, muy despacio, dijo. Eso sería ridículo. He visto cosas más ridículas. No lo creo. Shisui se llevó una mano al pecho. Qué poca fe me tienes. Naruto, para sorpresa de ambos, dejó escapar un sonido pequeño por la nariz que estaba peligrosamente cerca de una risa. Shisui lo notó enseguida. Ah, bien. Entonces sí sabes hacerlo. ¿Hacer qué? Reírte. Empezaba a pensar que venías armado solo con miradas secas. Naruto ignoró el comentario con dignidad. Shizune me dijo que no debo decirlo. Ah, Shisui asintió, exageradamente comprensivo. Entonces no estás secuestrado. Solo estás administrado con mano dura. Eso sí. Mucho más lógico. Se hizo un pequeño silencio, más ligero ahora. Shisui volvió a mirarlo con interés renovado. Bien, Naruto sin apellido secreto. ¿Qué quieres aprender? Naruto miró el kunai en su cinturón. Eso.
claro. Siempre empiezan por el kunai. Shisui se agachó hasta quedar más cerca de su altura y sacó uno con cuidado. Primero, no lo agarres como si fueras a usarlo para pelear con una zanahoria. Naruto tomó el arma y frunció el ceño. No pelearía con una zanahoria. Me alegra que tengamos límites morales. Le corrigió la posición de la mano, el ángulo de la muñeca y la forma de sostenerlo sin apretar demasiado. Naruto escuchó en completo silencio, siguiendo cada indicación con una concentración que, para un niño de su edad, era incluso un poco absurda. Bien, dijo Shisui al final. No está mal. Naruto levantó la vista enseguida. ¿De verdad? Sí. Lo cual me deja dos opciones. O aprendes rápido o llevas tiempo mirando gente con armas más de lo recomendable. Naruto no vio el problema en ninguna de las dos. Shisui señaló luego uno de los árboles del jardín lateral. Ahora probemos algo más divertido. Naruto siguió la dirección de su mano. ¿Qué? Subirlo. No tengo manos libres. Precisamente. Naruto miró el árbol, luego a Shisui, luego otra vez el árbol. Eso suena falso. La mayoría de las cosas interesantes lo parecen al principio. Shisui le explicó lo básico sin ahogarlo en tecnicismos. Chakra en los pies, control, impulso, estabilidad. Naruto escuchó como si le estuvieran revelando una ley secreta del mundo. El primer intento fue desastroso. El segundo, menos. En el tercero logró afirmarse mejor. En el cuarto dio un paso. En el quinto, 2. En el sexto alcanzó a dar 3 antes de resbalar y caer al césped con más orgullo herido que daño real. Se sentó de inmediato y miró el árbol como si acabara de traicionarlo personalmente. Está mal hecho. Shisui soltó una carcajada. No, no lo está. Entonces yo sí. Tampoco. Naruto, eso estuvo bastante bien. Me caí. Después de dar 3 pasos. ¿Eso importa? Shisui se cruzó de brazos, observándolo de arriba abajo con una sorpresa que ya no intentaba disimular del todo. Para alguien de tu edad y sin entrenamiento, sí. Muchísimo. Naruto alzó apenas más la cabeza. No sonrió como lo habría hecho otro niño. Pero se enderezó un poco más. Eso bastó. Shisui volvió a estudiarlo. Rubio claro, ojos azules, piel pálida, una forma seca de hablar y una atención demasiado afilada para su edad. Un niño raro. Muy raro. Y claramente con más base natural de la que debería tener alguien que, por lo visto, todavía no había entrado ni a la academia. Bueno, dijo Shisui, inclinándose un poco hacia él. Definitivamente no eres un niño normal. Naruto lo miró con calma. Eso ya me lo dijeron. Me imagino. Se hizo otro silencio breve, más cómodo que incómodo. Shisui se apoyó de nuevo contra la columna cercana. Dentro de un año más o menos podrías entrar a la Academia Ninja de Konoha. Naruto levantó la vista. ¿Un año? Aproximadamente. Si realmente quieres ser shinobi, ese es un buen comienzo. ¿Y ahí enseñan todo? No todo. Pero lo importante para empezar, sí. Naruto bajó la mirada a sus manos. No sé si puedo. Shisui se encogió apenas de hombros. Eso puedes decidirlo después. Pero si ya tienes más relación con Konoha, no sería mala idea. Naruto volvió a mirarlo. ¿Más relación? Este lugar. El país del fuego. No suena precisamente a que vayas a terminar en Kumo. Naruto lo pensó un segundo. Eso sería raro. Muchísimo. Entonces, supongo que sería en Konoha. Shisui sonrió un poco. Suena razonable. Naruto guardó esa idea como si acabaran de ponerle una pieza que le faltaba. Así se veía un shinobi de Konoha. Así hablaba. Así se movía. Así protegía. No era exactamente como lo había imaginado. Era mejor. No más grande, ni más dramático. Más claro. Más concreto. Shisui Uchiha, dijo al cabo, repitiendo el nombre como si estuviera verificándolo. Ese soy yo. Creo que me gustaría ser como tú de shinobi. Shisui alzó las cejas. Vaya. Eso es un honor bastante peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque ahora tengo que intentar no decepcionarte. Naruto lo aceptó con completa naturalidad. Entonces no lo hagas. La respuesta le arrancó a Shisui otra risa. Haré lo posible. Se enderezó apenas, retomando algo de compostura de guardia. Y si algún día vas a Konoha, busca el clan Uchiha. Naruto inclinó la cabeza. ¿Para qué? Para buscarme. Y luego, Shisui sonrió de lado. Luego quizá te presente a alguien.
Tengo un amigo allá con un hermanito más o menos de tu edad. Probablemente se llevarían bien. O discutirían mucho. Las dos opciones son entretenidas. Naruto lo pensó con seriedad genuina. Lo tendré en cuenta. Eso sonó demasiado formal para alguien tan pequeño. Estoy practicando. Eso me preocupa un poco. Se miraron un segundo más. Luego, sin necesidad de hacerlo solemne, Shisui alzó una mano a modo de despedida. Fue bueno conocerte, Naruto. Igualmente. Y no olvides practicar. No lo haré. Naruto se alejó con pasos tranquilos, pero con la mente mucho menos tranquila que antes. Konoha. La academia. La voluntad de fuego. El clan Uchiha. Todo eso tenía ahora un rostro concreto. Ya no era solo una idea flotando en su cabeza. Ahora tenía forma de shinobi. Y eso bastaba. No vio a Tsunade hasta que estuvo lo bastante cerca. Ella estaba de pie junto a uno de los pasillos laterales, con los brazos cruzados y una expresión que no prometía absolutamente nada agradable. Naruto frenó apenas. Ah. Sí, dijo Tsunade. Ah. El niño la miró con más desconcierto que miedo. ¿Qué? Podría empezar por muchas partes, respondió ella con calma peligrosa, pero creo que voy a elegir la de por qué estabas hablando tan tranquilo con un shinobi de Konoha. Naruto parpadeó. Porque estaba ahí. Respuesta incorrecta. Pero es verdad. Eso la vuelve peor. Naruto frunció un poco el ceño. No entiendo por qué estás molesta. Eso ya me lo imagino. Naruto dudó solo un instante y luego fue sincero, como siempre. Solo hablamos. Me enseñó cosas. Me dijo que dentro de un año podría entrar a la academia de Konoha y que si quiero ser shinobi debería pensar en eso. Cada palabra iba endureciendo un poco más la expresión de Tsunade. Ah, perfecto. Maravilloso. Exactamente lo que me faltaba escuchar al salir de atender enfermos. Que un shinobi de Konoha ya empezó a meterte ideas en la cabeza. Naruto la miró en silencio 2 segundos. No me metió ideas. No. No. Solo ordenó unas que ya tenía. Eso la hizo cerrar los ojos un instante. Muy Minato. Demasiado. Cuando volvió a abrirlos, Naruto seguía ahí, serio, sin entender del todo por qué la conversación se había vuelto tan tensa. Quiero entrar a la Academia Ninja de Konoha, dijo él al fin, sin rodeos. Tsunade lo miró como si acabara de anunciar que pensaba prender fuego al templo por razones educativas. No. No terminé. Y yo tampoco. Naruto dio un pequeño paso hacia ella. Lo he pensado por un año. Eso no cambia mi respuesta. Sí la debería cambiar. Qué convincente. Tsunade-sama. Naruto. El tono de ambos hizo que Shizune, que acababa de acercarse por el corredor, frenara antes de interrumpir. Jiraiya apareció detrás de ella con una expresión que decía claramente que llevaba el tiempo suficiente escuchando como para no meterse todavía. Naruto alzó un poco más el rostro. Quiero hablarlo con mis padres primero. Tsunade se quedó quieta. Jiraiya también. Shizune parpadeó. ¿Tus padres? Repitió Tsunade, más despacio. Naruto la miró como si fuera lo más lógico del mundo. Sí. Naruto, empezó ella, pero él siguió antes. Bueno, o sea, lo más cercano. Shizune bajó la vista un poco, ya entendiendo hacia dónde iba. Jiraiya entrecerró los ojos con la cautela de quien olfatea una escena peligrosa. Naruto empezó a contar con los dedos. Tengo a Shizune, que es como mi hermana mayor. Shizune se llevó una mano al pecho, completamente desarmada. Naruto, tengo a Jiraiya, continuó él, que es como un loco que aparece, desaparece y luego vuelve hablando mucho. Jiraiya abrió la boca, ofendido. Oye. Naruto ni siquiera lo miró. Y te tengo a ti. Ahora sí se hizo silencio de verdad. Naruto sostuvo la mirada de Tsunade con absoluta sinceridad. Eres lo más parecido a una madre que tengo. A Shizune se le humedecieron un poco los ojos casi de inmediato. Jiraiya, todavía ofendido por lo del loco, perdió toda capacidad de protesta real en ese mismo instante. Tsunade, en cambio, tardó más en reaccionar. No porque no hubiera entendido. Precisamente porque lo había entendido demasiado bien. Naruto bajó apenas la vista, pensó un segundo y añadió con la misma honestidad incómoda de siempre. Aunque no te llame así. Porque sé que no te gusta. Pero sí te veo de esa forma. Tsunade sintió que algo dentro de ella se desacomodaba por completo. Había levantado capas enteras de dureza durante años. Algunas por dolor. Otras por costumbre.
Otras simplemente porque vivir de otra manera dolía más. Y, sin embargo, un niño de 6 años acababa de atravesar una más con una frase dicha sin cálculo alguno. No melodramática. No buscada. Solo cierta. Naruto, dijo al fin, y por primera vez en toda la discusión su voz no sonó dura, sino apenas desorientada. Él inclinó apenas la cabeza. ¿Te molesta? Esa pregunta terminó de quebrar lo que quedaba del muro en ese momento. Tsunade exhaló muy despacio. No, respondió al fin. La palabra salió baja, sincera y mucho menos firme de lo que le habría gustado. Naruto asintió como si eso bastara. Y para él, claramente, bastaba. Jiraiya se aclaró la garganta. Bueno, yo sigo sintiendo que el loco fue una descripción injusta. Shizune soltó una risa pequeña entre la emoción. Naruto giró apenas hacia él. No lo fue. Traición. Absoluta traición. Tsunade casi sonrió. Casi. Pero fue suficiente para que Shizune lo notara y Jiraiya también. La rubia miró otra vez a Naruto. Tan pequeño todavía. Y aún así creciendo. Cada vez más. Acercándose, poco a poco, a una edad en la que el parecido con Minato empezaba a doler más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Y en otras cosas, peores todavía, recordándole demasiado a Tobirama. La forma seca de pensar, la precisión, esa calma poco infantil con la que soltaba verdades incómodas. Naruto dio un paso más cerca, sin abrazarla, sin dramatizar, solo buscando estar más próximo. Y eso, por alguna razón, fue más duro que cualquier otra cosa. Tsunade bajó la mirada hacia él y pasó una mano por su cabello corto, más breve y ordenado que el de Minato, más práctico, más cercano a otro tipo de herencia. «Sigues dando demasiados problemas», murmuró. Naruto la miró con tranquilidad. «Eso no suena a un no». Jiraiya soltó una carcajada. «Ahora sí. Eso fue completamente intencional». Shizune negó con la cabeza, sonriendo. Tsunade cerró los ojos un segundo, derrotada de una forma muy específica. «No he dicho que sí», respondió. «Pero tampoco dijiste que no». Naruto. Tsunade-sama. Y ahí estaba otra vez ese tono sereno, lógico, casi irritantemente razonable. Tsunade abrió los ojos y lo observó un momento más largo. Luego miró a Shizune. Luego a Jiraiya. Luego otra vez a Naruto. «Lo hablaremos», dijo al fin. No era una promesa. Tampoco una negativa. Pero era más de lo que habría concedido unos minutos antes. Naruto asintió con toda seriedad, como si acabara de recibir una decisión oficial de la mayor importancia del mundo. «Está bien». Y, por primera vez desde que Shisui lo había dejado irse con la idea fija de Konoha en la cabeza, Tsunade comprendió que el verdadero problema ya no era mantenerlo lejos. Era que Naruto había empezado a elegir un camino por sí mismo. Y eso daba mucho más miedo. El tema de la academia no volvió a tocarse en voz alta durante 3 días enteros. Lo cual, viniendo de Naruto, ya era una forma bastante clara de protesta. No hizo berrinche. No se encerró a mirar al horizonte con dramatismo infantil. No dejó de hablarle a Tsunade ni empezó a lanzarle silencios teatrales con intención de culpabilizarla. Hizo algo mucho más efectivo. Se volvió todavía más correcto. Respondía con demasiada precisión. Obedecía demasiado rápido. No discutía. No preguntaba. No insistía. Simplemente aceptaba las cosas con una calma tan impecable que Tsunade tuvo ganas de zarandearlo al segundo día. «Está enfadado», dijo Shizune en voz baja, mientras lo veían sentado afuera de una posada ordenando piedras por tamaño con una seriedad completamente innecesaria. «Ya lo noté», respondió Tsunade. «Lo está manejando bien». Tsunade entrecerró los ojos. «No. Lo está manejando de forma pasivo-agresiva. Tiene 6 años». «Sí. Eso es lo peor». Jiraiya, que estaba tirado de espaldas en el porche con un brazo sobre la cara, soltó una risa baja. «Te dije que salió peligroso. Tú no dijiste nada útil. Eso no significa que no tenga razón». Naruto, a pocos metros, siguió sin intervenir. Ese mismo silencio fue el que terminó por obligar a Tsunade a hablar antes de que Naruto lo hiciera. Fue al 4.º día, después de que el niño respondiera un «está bien» particularmente frío, cuando ella le dijo que no se alejara del río. Tsunade lo observó un momento. Naruto se detuvo. Y, sin girarse del todo, preguntó. «¿Ya puedo volver a responder normal o todavía no?» Shizune se tapó la boca para no reírse. Jiraiya directamente no lo intentó. Tsunade apoyó una mano en la frente. «Ven aquí».
Naruto se acercó con las manos detrás de la espalda y la misma expresión contenida que llevaba cargando desde el templo. Estoy molesto, aclaró él antes de que ella hablara. Sí. Mucho. También sí. Y sigo queriendo oír a Konoha. Tsunade respiró hondo. Naruto, pero no voy a repetírtelo si no quieres escucharlo. Eso, más que ayudar, empeoró un poco la situación. Tsunade lo miró fijo unos segundos. Luego hizo un gesto corto con la mano. Siéntate. Naruto obedeció. Shizune se quedó cerca, lo bastante lejos como para no interrumpir. Jiraiya, por una vez, no hizo ninguna broma. Tsunade tardó un poco en hablar. No vas a ir a la academia. No todavía. Naruto bajó apenas la vista. Ya lo sé. Pero eso no significa que no vayas a empezar tu entrenamiento. Ahora sí alzó la cabeza de inmediato. Tsunade siguió con los brazos cruzados, como si lo que estaba diciendo le costara más de lo que pensaba admitir. Si quieres aprender a ser shinobi, entonces aprenderás. Pero no en Konoha. No en la academia. Empezarás aquí. Con nosotros. Naruto parpadeó. ¿Con ustedes? Sí. Jiraiya levantó una mano desde el suelo, sin incorporarse del todo. No quiero sonar vanidoso, dijo, pero honestamente eso es mucho mejor currículo que la academia. Tú no sabes lo que significa currículo, respondió Tsunade sin mirarlo. Sé lo suficiente. Naruto seguía observándola como si todavía no terminara de creer que lo había oído bien. ¿De verdad? Tsunade exhaló por la nariz. No me hagas repetirlo como si fuera una oferta irrepetible. Lo es. Eso le arrancó a Shizune una sonrisa suave. Naruto miró luego a Jiraiya, después a Shizune y por último volvió a Tsunade. ¿Tú me entrenarías? En lo que me corresponda, sí. ¿Y Jiraiya? Supongo, gruñó el Sannin, incorporándose al fin. Aunque espero reconocimiento adecuado por mi sacrificio. Naruto lo pensó seriamente. Gracias, Jiraiya. Eso no estuvo mal, pero sigo sintiendo que me están quitando rango dentro de esta familia. No eres familia, dijo Tsunade por reflejo. Hubo un segundo de silencio. Luego Naruto giró hacia ella. Sí es. Jiraiya se quedó quieto. Shizune bajó la vista, enternecida otra vez. Y Tsunade chasqueó la lengua con visible fastidio, aunque ya era demasiado tarde para fingir que aquello no le había tocado alguna fibra molesta. Bien, murmuró. Es familia. Un familiar inútil y ruidoso, pero familia. Jiraiya se llevó una mano al pecho con expresión dolida. Voy a quedarme solo con la parte importante. Naruto siguió completamente serio. Entonces entrenaré con mi familia. Y esa frase, dicha con tanta naturalidad, cerró el asunto de una forma que ninguno quiso discutir demasiado. No volvió a mencionarse Konoha durante ese día. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Pero la decisión ya estaba tomada. Naruto no iría aún a la academia. En cambio, comenzaría algo distinto. Algo más duro. Algo más raro. Y probablemente, pensó Tsunade al verlo por primera vez, intentar correr con un tronco demasiado grande para su tamaño una semana después, algo mucho menos equilibrado que cualquier programa educativo oficial. El primer mes fue un desastre. No porque Naruto no tuviera talento. Ese no era el problema. Lo tenía. Mucho más del que debería para su edad, y eso solo hacía las cosas más complicadas. El problema era que lo estaba aprendiendo todo de 3 personas completamente distintas. Jiraiya intentaba enseñarle lo básico del cuerpo shinobi como si cualquier cosa pudiera volverse una aventura si se narraba con suficiente entusiasmo. Naruto aprendía postura, equilibrio, desplazamiento, resistencia y lo que el Sannin llamaba no morirte de forma ridícula en exteriores. Shizune, por otro lado, tenía un enfoque mucho más limpio y paciente. Con ella, Naruto aprendió orden, disciplina, control, precisión en movimientos pequeños, el uso correcto de herramientas simples, costumbre de revisar equipo, hábitos de viaje, observación práctica y nociones médicas mínimas. Tsunade, naturalmente, enseñaba como Tsunade. Eso quería decir 2 cosas. Primero, no repetía 2 veces si no era necesario. Segundo, si Naruto se quejaba de algo, ella asumía inmediatamente que todavía no estaba cansado de verdad. Aún así, con el paso de las semanas, empezó a surgir una rutina. Por la mañana, Jiraiya se encargaba de lo físico. Correr, saltar, equilibrio sobre troncos, respiración, resistencia, caídas, desplazamientos simples y ejercicios de chakra tan básicos que a Naruto le parecían a veces absurdamente sencillos, hasta que los hacía mal y terminaba de cara contra el suelo.
Esto es humillante, murmuró un día, después de resbalar por tercera vez intentando concentrar chakra en la planta de los pies. Jiraiya, sentado sobre una roca cercana, mordió una brocheta con serenidad insultante. Eso también es entrenamiento. No veo cómo. Te enseña modestia. Naruto se limpió la tierra de la cara con la dignidad herida de alguien mucho mayor. Yo ya soy modesto. Jiraiya lo miró un segundo. No. Tú eres seco. Que no es lo mismo. Naruto frunció el ceño. No entiendo por qué todos siguen diciéndome eso como si fuera malo. Porque a veces no sabemos si vas a pedir agua o a juzgar nuestras decisiones de vida. Naruto se quedó pensando un momento. Eso es razonable. ¿Ves? Exactamente eso. Con Shizune, en cambio, las cosas eran distintas. Más tranquilas. Más silenciosas. Ella le enseñaba a preparar vendas, a reconocer hierbas básicas, a identificar venenos comunes del camino, a limpiar herramientas, a notar fiebre, agotamiento o deshidratación, y también a tener paciencia. Muchísima paciencia. No puedes hacer todo rápido solo porque quieres hacerlo bien, le dijo una tarde mientras él intentaba ordenar instrumental pequeño con concentración excesiva. Sí puedo. No. Lo que haces así es cometer errores con mucha eficiencia. Naruto alzó la vista. Eso sonó como algo que diría Tsunade. Shizune sonrió un poco. Eso es porque vivir con ella se pega. Naruto miró las herramientas otra vez y reacomodó una de ellas apenas unos milímetros. Nechan. Shizune parpadeó. Naruto rara vez llamaba a las cosas por nombres nuevos de golpe. Cuando lo hacía, normalmente era porque ya había decidido algo hacía rato. ¿Sí? Preguntó ella, más despacio. ¿Así está mejor? Shizune tardó medio segundo en responder, no por el instrumental, sino por la palabra. Nechan. Hermana mayor. Suavizó la mirada y asintió. Sí. Así está mejor. Naruto no hizo un escándalo con eso. No repitió el término como si acabara de inventarlo. Solo lo incorporó, y desde entonces quedó allí con la naturalidad de algo que siempre había existido y apenas acababa de recibir nombre. Jiraiya protestó durante casi 3 días enteros al enterarse. ¿Nechan? ¿Ella tiene título familiar y yo sigo siendo Jiraiya? Naruto, que estaba sentado afilando mal una rama bajo supervisión inexistente, ni levantó la vista. Sí. Esto es un atropello afectivo. Puede ser Jiraiya-san, ofreció Shizune, intentando ayudar. El Sannin la miró horrorizado. Eso es peor. Naruto pensó un segundo. Llamarte tío no encaja. Jiraiya abrió la boca para protestar, pero luego la cerró. Bueno. Tienes razón, pero igual me ofende. Con Tsunade el cambio llegó más despacio. No porque Naruto dudara de ella, sino porque en el caso de Tsunade no era tan simple como encontrar una palabra bonita y ponerla sobre la mesa. Ella no era suave. No era fácil. No era cálida de forma evidente. Era la que lo curaba cuando se lastimaba aunque refunfuñara todo el tiempo. La que notaba primero cuando estaba agotado. La que se enfurecía si alguien del camino lo miraba demasiado. La que seguía durmiendo mal algunas noches aunque fingiera lo contrario. La que le ponía una mano en la cabeza al pasar sin darse cuenta de que lo hacía. La que lo retaba más porque esperaba más. Y Naruto, que no era muy hablador con esas cosas, tardó su tiempo en dejar que eso tomara nombre. Fue casi 7 meses después de aquella escena en el templo, en una noche tranquila, cuando finalmente ocurrió. Habían estado viajando más al sur durante unos días. Tsunade dormía poco. Naruto ya lo había notado. No era la primera vez. A veces se quedaba mirando el fuego demasiado rato, como si viera otra cosa en las brasas. Otras veces despertaba alterada y luego fingía que no. Naruto no entendía todo lo que cargaba. Pero entendía suficiente como para saber que había dolor en ella que no venía de ese día. Esa noche, mientras Shizune dormía ya dentro de la posada y Jiraiya había desaparecido misteriosamente para conseguir información que olía sospechosamente a sake barato, Naruto salió al corredor exterior y encontró a Tsunade sentada sola. No dijo nada al principio. Se sentó a su lado. Tsunade lo dejó. Pasaron así un rato. ¿No estás durmiendo?, dijo Naruto al final. Tú tampoco. Yo no tengo sueño. Mentira. Naruto aceptó el golpe con calma. Un poco. Tsunade soltó aire por la nariz. El silencio volvió. Después de un rato, Naruto preguntó. ¿Todavía no quieres volver a Konoha? La pregunta no la sorprendió tanto como debería haberlo hecho.
Supo enseguida que esa conversación llegaría tarde o temprano. No, respondió. Naruto bajó la vista a sus manos. Nunca. Tsunade no respondió enseguida. Las sombras del corredor le recortaban el perfil de una forma que lo hacía ver más cansado. No es tan simple. Naruto asintió. Ya sé. Y ahí estaba otra vez. No presión. No berrinche. Solo comprensión parcial, paciente, casi dolorosa. Tsunade lo miró de reojo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Todavía quieres ir? Naruto tardó unos segundos en contestar. Sí. Pensé que sí. Pero puedo esperar. Tsunade lo estudió en silencio. ¿Por qué? Naruto encogió apenas un hombro. Porque no quiero ir si tú no puedes. La frase fue pequeña. Casi casual. Y aún así se le quedó clavada. Tsunade apartó la vista al frente, al patio oscuro, a la noche, a cualquier lado menos a él. No deberías pensar así. Pero lo hago. Naruto, él la miró sin vacilar. Si voy a ser shinobi algún día, quiero que estés conmigo. Tsunade cerró los ojos un instante. Nabaki. Dan. Minato. Nombres que seguían golpeando donde nadie los veía. Volver a Konoha no era una cuestión de orgullo. Ni de capricho. Ni siquiera de rencor solamente. Era volver a lugares donde faltaban personas. Volver a la evidencia de todo lo que no estuvo, todo lo que perdió y todo lo que llegó tarde. Y Minato era otra herida distinta. No había sido un hijo, ni un hermano, ni un amante, ni una deuda incumplida sencilla. Había sido familia. La última. Lo bastante cerca como para doler, lo bastante lejos como para que ella jamás se permitiera ocupar un lugar real en su vida. Y cuando murió, ella no estuvo allí. Ahora estaba criando a su hijo. Y ese hijo la miraba como si estar a su lado fuera importante para el futuro. No era justo. Naruto no pareció notar el torbellino. O quizás sí. Quizás solo no sabía nombrarlo. No tienes que responder ahora, dijo al final. Tsunade abrió los ojos y lo miró. ¿Quién te enseñó a tener paciencia cuando te conviene? Tú no. Tú no tienes. Eso, contra toda lógica, casi la hizo reír. Naruto la observó un segundo más y luego, con la naturalidad más devastadora del mundo, añadió. Está bien, Kara-san. Tsunade se quedó inmóvil. Naruto también. Ambos parecieron darse cuenta de la palabra al mismo tiempo. Pero Naruto no retrocedió. No la corrigió. No bajó la cabeza. Simplemente la sostuvo allí, en medio del aire, como si fuera verdad. Y lo era. Tsunade respiró una vez. Luego otra. ¿Desde cuándo? Preguntó al fin, muy bajo. Naruto pensó un momento. Desde hace bastante. Y recién ahora lo dices. Antes no estaba seguro de que te gustara. Tsunade soltó una exhalación breve, casi una risa sin fuerza. No sé si me gusta. Naruto ladeó apenas la cabeza. Pero no me dijiste que no. Esa lógica imposible otra vez. Tsunade lo miró largo rato. Luego levantó una mano y la apoyó sobre su cabeza, con una lentitud rara en ella. No fue un gesto grandilocuente. Ni perfecto. Ni estudiado. Solo un roce firme, callado. Kara-san, ¿eh? Murmuró, como probando el peso de la palabra. Naruto asintió. Sí. Sigues siendo problemático. También sí. Y eso, de algún modo, fue suficiente. Desde entonces, no ocurrió una gran ceremonia ni una escena solemne donde todos decidieran adoptar títulos. Simplemente pasó. Naruto empezó a llamar a Shizune Nechan con la misma naturalidad callada con la que hacía suyas las cosas verdaderas. A Tsunade, cuando estaban solos o en momentos tranquilos, empezó a llamarla Kara-san. En público seguía escapándosele a veces un Tsunade-sama, sobre todo por costumbre o cuando sabía que ella estaba particularmente tensa. Pero el cambio ya estaba hecho. Jiraiya, en cambio, siguió siendo Jiraiya. Lo cual resultó completamente inaceptable para él. Esto es humillante, declaró una mañana, llevándose una mano al pecho mientras Naruto terminaba de ajustar unas vendas. Ella es Kara-san. Shizune es Nechan. ¿Y yo qué soy? Naruto alzó la vista. Jiraiya. Eso ya lo sé. Pregunto por mi posición emocional. Naruto pensó un segundo. Eres, Jiraiya. Shizune soltó una risita. Tsunade, desde el otro lado del campamento, ni siquiera fingió compasión. Acepta lo que tienes. No pienso aceptar semejante desigualdad afectiva. Naruto lo observó con total seriedad. Podría decirte viejo pervertido, pero siento que empeoraría las cosas.
Jiraiya se quedó un segundo en silencio absoluto. Shizune se dobló un poco de la risa. Incluso Tsunade apartó la mirada hacia otro lado por razones completamente relacionadas con no dejar que se le escapara una sonrisa. No sé si sentirme ofendido o extrañamente orgulloso, murmuró al fin el Sannin. Ambas, dijo Tsunade. Y así, con esa clase de caos cotidiano, pasó el año. Naruto creció. No muchísimo en altura, aunque sí lo suficiente como para que Tsunade empezara a odiar ciertos ángulos de su cara bajo la luz de la tarde, donde el parecido con Minato golpeaba sin pedir permiso. El cabello seguía corto, práctico, de ese rubio más claro y más frío. Los ojos seguían demasiado atentos. La forma de caminar se había vuelto más firme. Y algunas actitudes, ese orden mental, esa manera de hablar solo cuando sentía que valía la pena, seguían recordando demasiado a Tobirama cuando nadie lo pedía. Pero seguía siendo Naruto. Un niño. Uno que ahora sabía trepar árboles mejor que antes, aunque todavía resbalara si se confiaba demasiado. Uno que podía sostener un kunai con propiedad, pero aún hacía una cara rarísima cuando tenía que limpiar sangre animal de herramientas médicas. Uno que aprendía rápido, demasiado rápido, pero todavía se distraía con insectos extraños o con la idea de que todos los mapas del país del fuego parecían incompletos. Uno que se quedaba dormido a veces junto a Tsunade después de entrenamientos demasiado duros, fingiendo que no se había quedado dormido. Uno que ya no dudaba al pensar en qué quería ser. No iría a la academia todavía. No a Konoha. No aún. Pero su entrenamiento había comenzado de verdad. Y no con maestros cualquiera. Había empezado bajo la guía de 2 Sannin legendarios y de Shizune, que valía por varios instructores juntos sin necesidad de hacer escándalo. Naruto no estaba contento del todo con seguir lejos de Konoha. Eso seguía ahí. La idea no se había ido. Pero ya no era una pared entre ellos. Era una puerta cerrada, por ahora. Y en ese mientras tanto, Naruto aprendía. De Tsunade, la fuerza, la disciplina, la medicina básica, la dureza y el peso silencioso de cuidar. De Shizune, la paciencia, la precisión, la constancia, el orden y la ternura práctica de quien nunca necesita decir demasiado para estar. De Jiraiya, el movimiento, la resistencia, la lectura del mundo, la flexibilidad, el humor y esa manera rara de enseñar lo importante disfrazándolo de tonterías. Y de los tres juntos, sin que ninguno lo dijera en voz alta, algo todavía más valioso. Cómo crecer sin romperse del todo bajo el peso de lo que uno hereda. Ese año no lo acercó a Konoha. Pero sí lo acercó a convertirse, por primera vez, en alguien capaz de algún día volver a ella. Los años no pasaron de golpe. No para Naruto, al menos. Pasaron entre caminos, montañas, posadas, bosques, campos de entrenamiento improvisados, mañanas frías y tardes enteras en las que el cuerpo dolía tanto que lo único sensato habría sido detenerse, y, aún así, seguía. Cuando cumplió 12, Naruto ya no era el niño de cabello rubio claro y respuestas secas que seguía a Tsunade por los caminos del país del fuego como si el mundo entero fuera algo que podía entenderse solo con mirar lo suficiente. Seguía teniendo esa forma callada de observar antes de hablar. Seguía midiendo a la gente con una mirada demasiado afilada para su edad. Seguía guardando silencio cuando algo le importaba de verdad. Pero ya no era un niño. No del todo. Su cuerpo había crecido con una rapidez engañosa. No era alto como Minato había llegado a ser, todavía no, pero sí lo bastante para que, en ciertos ángulos, el parecido empezara a dolerle a Tsunade más de lo que estaba dispuesta a admitir. El cabello se mantuvo corto, práctico, más cercano a la limpieza funcional de Tobirama que al rubio más largo y libre de Minato. Los ojos seguían siendo de ese azul claro que a veces parecía tranquilo y otras veces demasiado frío. La piel pálida, las facciones finas, el porte recto cuando estaba concentrado, había días en que su sola silueta parecía una discusión entera entre dos herencias que no terminaban de resolverse. Y, aún así, Naruto seguía siendo Naruto. Porque había heredado demasiadas cosas, sí, pero ninguna había sido capaz de borrar la forma propia en que miraba el mundo. Su entrenamiento tampoco se pareció nunca al de nadie más. No tuvo academia. No tuvo compañeros de curso. No tuvo un sensei único que lo guiara por etapas ordenadas. Tuvo a Tsunade, a Jiraiya y a Shizune. Y eso, a su manera, era algo mucho más caótico y mucho más completo. Tsunade lo forjó con la clase de exigencia que no preguntaba si dolía, sino si seguía siendo útil. Bajo su guía, Naruto aprendió control de chakra hasta el punto de odiarlo, luego respetarlo y finalmente necesitarlo.
Aprendió medicina básica, diagnóstico, anatomía, tratamiento de heridas, venenos, antídotos, presión de chakra, y más adelante, con los años, los primeros fundamentos reales del ninjutsu médico. También aprendió la superfuerza, o al menos el comienzo de ella, la precisión brutal de concentrar chakra en el punto exacto, en el momento exacto, con el cuerpo exacto. Tsunade dejó claro desde el primer día que no iba a regalarle nada. No me importa si eres Senju, Namikaze o si desciendes de un dios aburrido, le dijo una vez, cuando Naruto tenía 10 años y acababa de romperse la concentración por tercera vez seguida. Si no controlas tu chakra, no golpeas fuerte. Golpeas mal. Naruto, sudando y con el ceño tensísimo, la miró desde la roca destrozada a medias frente a él. Eso ya lo entendí. No. Entenderlo no es repetirlo. Entenderlo es dejar de fallarlo. Con Shizune, en cambio, el entrenamiento fue distinto. Más fino. Más paciente. Más silencioso. Ella pulió en Naruto cosas que Tsunade daba por hecho o Jiraiya prefería ignorar. Orden, costumbre, limpieza de movimientos, uso de herramientas, precisión, cuidado del cuerpo, lectura de síntomas, atención al detalle. Con ella, Naruto aprendió que ser shinobi no era solo poder pelear, sino también poder mantenerse útil cuando todo lo demás se venía abajo. Jiraiya lo llevó por otro lado. Ninjutsu, fundamentos de combate, variantes de movimiento, lectura de intención, improvisación, trampas, sellos básicos, teoría, respiración, desgaste, disciplina física más flexible y esa costumbre tan suya de disfrazar cosas complejas como si fueran simples hasta que Naruto, sin darse cuenta, ya estaba aprendiéndolas. Fue Jiraiya quien le enseñó el Rasengan. No de inmediato. No como regalo simbólico, ni como acto solemne del legado del cuarto. Se lo enseñó cuando Naruto ya tenía las manos lastimadas, el chakra lo bastante estable y la terquedad necesaria como para estrellarse contra una técnica imposible sin rendirse a la primera semana. Lo cual, en opinión del Sannin, era exactamente la clase de persona a la que valía la pena enseñársela. Esta técnica no se hereda por sangre, le dijo una tarde, mientras ambos se sentaban a la sombra después del enésimo intento fallido. Se hereda porque alguien decide entregártela. Naruto sostuvo la esfera rota entre las manos, irritado por haber vuelto a fallar. Entonces la aceptaré bien cuando deje de explotar. Jiraiya soltó una risa baja. Esa es la actitud más insultantemente seria que podrías tener a tu edad. Naruto lo ignoró. También fue Jiraiya quien empezó a guiarlo en los jutsus de agua. Suiton le venía bien a Naruto. Demasiado bien, a veces. No con naturalidad fácil, no con esa gracia sin esfuerzo que tenían algunos prodigios insoportables. Más bien con una compatibilidad profunda, estructural, como si el chakra le obedeciera mejor ahí que en otras cosas. No era difícil ver de dónde venía eso. Ni Jiraiya ni Tsunade lo comentaban demasiado cuando entrenaban, pero ambos lo pensaban. Tobirama. Siempre Tobirama asomando donde menos hacía falta. Y luego estaba el Iraishin. No la técnica completa, no todavía. No como Minato la dominó, ni como Tobirama la creó. Pero sí sus fundamentos, su teoría, los principios detrás del sello, la lógica del desplazamiento, la brutal exigencia mental que implicaba comprenderla. No era una técnica que un niño pudiera usar solo porque la sangre lo invitara. Pero para Naruto no era simplemente una técnica. Era herencia. Era historia. Era algo que sentía que debía al menos intentar mirar de frente. No te obsesiones con ella, le advirtió Tsunade cuando lo encontró una noche estudiando fórmulas selladas con las ojeras ya demasiado marcadas para su edad. Naruto ni siquiera levantó la vista. No estoy obsesionado. Llevas 4 horas. Eso no demuestra obsesión. Demuestra que voy a esconderte los pergaminos. Naruto sí alzó la vista entonces. Eso sería un abuso de autoridad. Ser tu Kaasan me permite abusar de casi toda la autoridad que quiera. Naruto frunció el ceño apenas. Eso no me gusta. A mí me gusta muchísimo. Y, aún así, no escondió los pergaminos. Solo se sentó con él y le obligó a dormir después. El contrato de invocación, en cambio, nunca llegó a cerrarse. No porque faltara oportunidad. Sino porque nadie lograba ponerse de acuerdo. Jiraiya defendía a los sapos con la pasión de un hombre al que jamás se le había ocurrido que pudiera no tener razón. Tsunade defendía a Katsuyu con la misma dureza con la que defendía todo lo que consideraba funcional y superior. La pelea no era diaria, pero sí lo bastante frecuente como para volverse parte del paisaje.
Los sapos tienen movilidad, poder ofensivo, experiencia, inteligencia de combate y estilo, declaró Jiraiya una mañana, gesticulando como si estuviera defendiendo una causa nacional. Tsunade ni se molestó en levantar la vista del pergamino que estaba leyendo. Las babosas no gritan. Eso no es un argumento táctico. Para mí sí. Naruto, sentado entre ambos con un cuenco de arroz en las manos, los observó de uno a otro. ¿Y si no firmo ninguno todavía? Los dos giraron al mismo tiempo hacia él. No, respondieron juntos. Y la discusión siguió por 3 días más. A los 11, Naruto ya sabía quién había sido su padre. Eso no había sido fácil. Tsunade se había resistido años enteros a contarle ciertas partes. No por cobardía, ni por subestimarlo, sino porque nombrar algunas cosas las volvía demasiado reales. Jiraiya, en cambio, siempre sostuvo que ocultarle del todo a Naruto quién era solo conseguiría una cosa, que cuando lo descubriera, sintiera que le habían robado algo. Ganó él. A medias, como siempre. Naruto supo de Minato Namikaze. Del cuarto Hokage. Del hombre al que todos habían admirado, temido o seguido. Supo también que su madre había sido una kunoichi de la aldea, valiente y sin nombre particularmente histórico, pero no por eso menos importante. Supo del linaje Senju. De Ashirama. De Tobirama. De la distancia entre ambos. De lo que el clan había sido y de lo que quedaba de él. Supo también, más adelante, de la vieja rivalidad con los Uchiha. Y allí apareció una diferencia curiosa. Tsunade hablaba de los Uchiha con esa mezcla de traumatismo, irritación heredada y memoria institucional que, sin llegar a odio, sí cargaba un juicio claro. Demasiado orgullo. Demasiado poder. Demasiada facilidad para dejarse consumir por lo que llevaban en los ojos. Jiraiya se burlaba del asunto. Tobirama te diría que no les quites la vista de encima, comentó una vez con tono ligero, claramente molestando. Naruto, que había terminado de limpiar una hoja de práctica, respondió sin levantar mucho la voz. Yo conocía a Shisui Uchiha. Eso bastó para que Tsunade resoplara. Una excepción. O una persona. Tsunade lo miró de reojo. Naruto sostuvo la mirada con calma. Cuando vea a los demás decidiré por mí mismo. Ni Jiraiya ni Shizune dijeron nada. Pero Tsunade, aunque no lo admitiera, supo que esa respuesta le había gustado y molestado al mismo tiempo. Mucho de Tobirama en la forma. Ninguna de sus conclusiones heredadas en el fondo. Era peligroso. Era mejor. Era Naruto. Para cuando cumplió 12, había aprendido a pelear lo suficiente como para ser tomado en serio y lo suficiente como para empezar a olvidar, a veces, que seguía cargando algo dentro que ninguno de sus entrenamientos podía domesticar del todo. Ese fue el error. No un error de negligencia. Ni de descuido malintencionado. Solo uno de esos errores que nacen cuando el tiempo sin desastre convence a todos de que quizás el desastre ya no está esperando. Naruto entrenó demasiado durante una semana entera. Más horas. Más repeticiones. Más exigencia. Estaba cerca de completar una etapa importante en el Rasengan. Había mejorado enormemente en control médico, en los golpes de precisión de Tsunade y en las bases de sellado y desplazamiento que Jiraiya le dejaba ver del Gaijin. Quería más. Quería demostrar que podía con todo. Quería llegar antes. Quería ser digno de lo que llevaba. Y los tres, sin darse cuenta de lo que se acumulaba, lo presionaron justo un poco más de la cuenta. No por crueldad. Porque creyeron que podía soportarlo. Y porque, hasta entonces, siempre había podido. El día en que todo se rompió comenzó como cualquier otro. Bosque apartado. Claro de entrenamiento. Tarde calurosa. Naruto llevaba el cuerpo al límite desde hacía horas. El chakra le latía bajo la piel con ese borde irritante que anunciaba agotamiento, pero siguió. Tsunade le exigió una ronda más. Jiraiya otra repetición. Shizune le pidió que se estabilizara antes de continuar. Naruto lo intentó. De verdad lo intentó. Pero algo dentro de ella había empezado a ceder. Fue primero una oscilación. Luego una punzada. Después ese calor rojo, sucio y brutal que no se parecía a su chakra ni en forma ni en intención. Jiraiya fue el primero en sentirlo. Naruto, dijo de golpe, más serio de lo habitual. Detente. Demasiado tarde. El sello respondió como si alguien hubiese hundido una mano dentro de él y tirado con fuerza. El chakra del ki brotó en una oleada violenta, ardiente, deformando el aire alrededor de Naruto. Él cayó de rodillas, apretando los dientes con un sonido que ya no era del todo humano. Shizune retrocedió un paso. Jiraiya-sama. Atrás.
Naruto alzó la cabeza. Sus ojos ya no eran azules. La primera cola apareció como una extensión monstruosa del chakra rojo, luego la segunda, y cuando la tercera comenzó a formarse, el suelo bajo sus pies ya se estaba quebrando. Tsunade no dudó. Se movió primero. Intentó cerrarle el paso antes de que terminara de perder la conciencia, pero el golpe que recibió la lanzó varios metros hacia un tronco partido. Naruto ya no estaba pensando. Ya no estaba viendo. Ya no estaba allí de la forma en que debía estar. La bestia sí. La bestia estaba. Las tres colas terminaron de alzarse. Jiraiya maldijo por lo bajo y selló con rapidez lo que pudo, tratando de contener sin destruir, de leer el comportamiento del sello mientras esquivaba. Naruto se lanzó contra él con una velocidad salvaje, completamente distinta a la suya. No técnica. No entrenada. Pura brutalidad, chakra y rabia prestada. El primer impacto le abrió la defensa de los brazos. El segundo casi lo tiró al suelo. Shizune intervino a distancia, intentando cortar trayectorias, ganar segundos, abrir espacio para Tsunade, pero Naruto la detectó con una ferocidad que no le habían visto jamás. El chakra la rozó apenas y aún así le quemó la manga hasta el codo. Tuvo que retroceder con el corazón subido a la garganta. No está oyendo nada. Gritó. Lo sé. Respondió Jiraiya, mientras trazaba sellos a una velocidad que incluso para él resultaba brutal. Tsunade volvió a entrar con sangre en la frente y el cuerpo entero endurecido. No estaba peleando contra Naruto. Eso era lo peor. Estaba peleando contra algo que llevaba su rostro y su tamaño, pero no su mente. Contra algo que se movía con el cuerpo de su hijo. Naruto la atacó de frente y Tsunade recibió el impacto con ambos brazos, enterrando los pies en la tierra para no salir despedida. Sintió el chakra corrosivo desgarrarle la piel por debajo de la protección. Aún así no soltó. Naruto. Rugió, aunque sabía que no la estaba oyendo. Durante un segundo creyó ver algo. Un temblor. Una duda. Un eco. Duró menos que un parpadeo. La tercera cola golpeó el suelo y el claro explotó en escombros. Fue Jiraiya quien logró meter la primera cuña real en el desastre. No controlarlo. No todavía. Solo frenarlo. Sello sobre sello. Contención provisional. Lectura desesperada del equilibrio entre el chakra del ki y el sistema de Naruto. Intento tras intento. Tsunade y Shizune apenas consiguiendo abrir el espacio suficiente para que el Sannin trabajara. Costó demasiado. Más de lo que a cualquiera de los tres le gustó admitir incluso en ese mismo instante. Cuando finalmente lograron derribarlo y forzar una estabilización parcial, Naruto cayó inconsciente sobre un suelo que ya no parecía un campo de entrenamiento, sino el resto de una batalla corta y brutal. El silencio que siguió fue horrible. No había victoria en él. Ni alivio completo. Shizune fue la primera en llegar a Naruto, temblando todavía por el esfuerzo y por el miedo. Pulso inestable, murmuró. Respira, pero... déjalo, dijo Tsunade, ya arrodillada a su lado antes siquiera de que la frase terminara. Sus manos brillaron con chakra médico casi de inmediato. La concentración en su rostro era total, pero no alcanzaba a ocultar lo peor. Estaba alterada. Muchísimo más de lo que Naruto le había visto jamás en entrenamiento o herida. Jiraiya se quedó un segundo de pie, respirando hondo, observando el sello. Luego cerró los ojos. Esto no puede seguir así. Tsunade no levantó la vista. No ahora. Precisamente ahora. No ahora, Jiraiya. Shizune alzó la cabeza, sobresaltada. Raramente oía a Tsunade romperse así. Naruto seguía inconsciente, el rostro pálido, el cuerpo exhausto, restos de chakra rojizo evaporándose de su piel como un recuerdo sucio. Jiraiya habló más bajo la siguiente vez, pero no menos firme. Tsunade. Míralo. Ella no respondió. Siguió trabajando con las manos clavadas en el control de su sistema, midiendo daños, estabilizando, conteniendo lo que pudiera antes de que cualquier otra cosa se abriera. Lo estoy mirando, dijo al fin, y su voz sonó peor por lo controlada que estaba. Lo estoy mirando desde hace años. No. Estás mirando cómo no perderlo aquí. Yo hablo de después. Tsunade apretó la mandíbula. Shizune bajó la vista. Ya sabía hacia dónde iba esa conversación. El sello sigue siendo brillante, continuó Jiraiya, ahora sí analizando en voz alta. Minato hizo un trabajo monstruosamente bueno. Pero eso no cambia el problema. Naruto no es un Uzumaki. No tenemos forma de saber cuánto podrá resistir su cuerpo una liberación así de nuevo. La sangre Senju le da mucho. Muchísimo.
pero no sabemos si le da lo correcto. Tsunade dejó de moverse un segundo. Era eso. Exactamente eso. La frase que venía temiendo poner en palabras desde hacía años. Lo sé, murmuró. Jiraiya la oyó. Y entonces dijo lo inevitable. Tenemos que volver a Konoha. Shizune cerró los ojos un instante. Tsunade alzó la cabeza muy despacio. No. Tsunade, no. Se puso de pie con una lentitud tensa, llena de agotamiento y rabia contenida. No voy a llevarlo a Konoha ahora. No voy a ponerlo en medio de esa aldea, de ese consejo, de esos ojos, de todo eso, ahora. No después de esto. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Jiraiya, más duro que antes. ¿Seguir entrenándolo lejos hasta que el sello ceda otra vez? ¿Esperar a la cuarta cola? ¿A la quinta? No me hables como si no supiera lo que está en juego. Entonces actúa como si lo supieras. El choque de voces hizo que hasta el aire del claro pareciera tensarse de nuevo. Shizune no intervino. No porque no quisiera. Porque sabía que ambos estaban diciendo cosas verdaderas. Tsunade miró a Naruto inconsciente en el suelo y por un momento toda su fuerza, todo su temperamento, toda su dureza, parecieron sobrarle y faltarle al mismo tiempo. Nabaki. Dan. Minato. Konoha. Todo volvió en una sola oleada insoportable. No quiero volver, dijo al fin, y esa fue quizá la frase más honesta que había dicho en mucho tiempo. No quiero regresar allí y mirar otra vez todo lo que perdí. Jiraiya bajó un poco la voz. Lo sé. No lo sabes. Sí lo sé. Ella negó con rabia, pero sin fuerza real. No estuve el día que murió Minato, murmuró. No estuve. Y ahora estoy aquí, cuidando a su hijo, dejando que me llame Karasan, como si eso arreglara algo, como si fuera suficiente, y si me equivoco ahora, miró de nuevo a Naruto. La frase se quedó sola. No hacía falta terminarla. Si me equivoco ahora, lo pierdo. Jiraiya la sostuvo con la mirada un momento largo, triste. Precisamente por eso hay que volver. Tsunade cerró los ojos. Su aldea es Konoha, continuó él. No porque sea una obligación simbólica. No porque deba cargar un apellido frente a todos. Sino porque ahí está su legado. Ahí están los recursos. Ahí está la posibilidad real de estabilizar el sello, de estudiar lo que pasa, de prepararlo para usar ese poder o sobrevivirlo. Ahí están las respuestas que nosotros solos ya no tenemos. Shizune dio un paso al frente por primera vez. Tsunade-sama, la rubia abrió los ojos y la miró. Shizune no lloraba. No era así. Pero la angustia en su voz se sentía igual. No podemos ignorar esto, dijo. Hoy casi no lo detenemos. Eso fue lo que terminó de quebrar la resistencia que quedaba. No la mención del legado. No Konoha. No el apellido. No el deber. Eso. Hoy casi no lo detenemos. Tsunade volvió la vista hacia Naruto. El muchacho estaba inconsciente, la respiración cada vez más estable por el trabajo conjunto, pero todavía pálido, todavía agotado, todavía demasiado joven para haber tenido que pelear así contra algo dentro de sí mismo. Y ella lo vio de golpe como era. No el heredero de Minato. No el descendiente de Tobirama. No el Jinchuriki del Kibi. Solo Naruto. Su hijo. El niño que la había llamado Kaasan sin pedir permiso y había vuelto esa palabra demasiado real. Si elegía mal otra vez, lo perdería. Y ya no podía sobrevivir a eso una vez más. Tsunade soltó el aire muy despacio. Cuando habló, la voz le salió baja y rota por dentro, pero firme. Volveremos. Jiraiya no sonrió. Shizune tampoco. No era una victoria. Era una decisión necesaria. Y a veces esas dolían más. No irá solo, añadió Tsunade de inmediato, levantando la vista hacia ambos como si necesitara clavar esa verdad antes de cualquier otra cosa. Volveremos con él. Los tres. Claro, dijo Jiraiya. No pienso dejarlo solo allí ni un segundo más de lo necesario. Lo sé. Y si alguien intenta verlo como símbolo antes que como niño, le rompo la cara. Shizune cerró los ojos un segundo. Eso también lo sabemos. Tsunade volvió a arrodillarse junto a Naruto y apartó con mucho más cuidado del que dejaba ver un mechón de cabello rubio claro que había caído sobre su frente. Despierta bien, murmuró, tan bajo que casi no se oyó. No voy a arrastrarme de vuelta a Konoha para que se te ocurra morirte en el camino. Jiraiya la oyó de todos modos. Y por una vez, no dijo nada. El sol ya estaba bajando cuando terminaron de improvisar el campamento de emergencia y asegurar que Naruto podría ser trasladado. El claro seguía marcado por la batalla. Árboles partidos.
tierra hundida. Restos del chakra del Kibi en el aire como una advertencia que ninguno iba a olvidar. Esa noche nadie durmió realmente. Shizune preparó todo lo necesario para el viaje con una eficiencia silenciosa. Jiraiya revisó sellos, rutas, tiempos y probabilidades con una concentración sombría. Tsunade se quedó al lado de Naruto más tiempo del que admitió incluso para sí misma. Y cuando la madrugada empezó a pintar el cielo con una luz tenue, supieron que ya no había nada más que esperar. Konoha los aguardaba. No como hogar fácil. No como regreso feliz. No como redención. Sino como la siguiente herida que había que abrir para poder salvarlo. Cuando Naruto despertó, todavía débil, lo primero que vio fue a Tsunade sentada a su lado. Tardó un momento en enfocar. Luego, con la voz rota por el desgaste, preguntó: ¿ganamos? Tsunade lo miró en silencio. Después apoyó una mano firme sobre su frente. No, dijo. Pero seguimos aquí. Naruto cerró los ojos un segundo, procesando más por el tono que por las palabras. ¿Qué pasó? Tsunade no respondió enseguida. Fue Jiraiya, desde un poco más atrás, quien habló. Nos vamos a Konoha. Naruto abrió los ojos de golpe. Lo hizo tan rápido que Tsunade tuvo que obligarlo a no incorporarse. No te muevas, idiota. Pero él apenas la oyó. ¿En serio? Jiraiya asintió. Naruto miró entonces a Tsunade. Y allí entendió lo importante. No era una decisión ligera. No era una concesión alegre. Le había costado muchísimo. Naruto tragó saliva. No sonrió. No todavía. Solo la miró con algo mucho más profundo que emoción inmediata. Comprensión. Está bien, dijo al final, muy bajo. Tsunade sostuvo su mirada unos segundos más. Luego apartó la vista hacia el horizonte que empezaba a aclararse. Sí, murmuró. Eso espero. Y así, con el peso de años enteros a cuestas, comenzó el camino de regreso. No hacia una aldea cualquiera. Hacia Konoha. Hacia el origen. Hacia la herencia. Hacia todo lo que Tsunade había pasado demasiado tiempo evitando. Y hacia el lugar al que Naruto, tarde o temprano, siempre iba a tener que volver.